Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde la Universidad Técnica de Machala, las estudiantes Paula Betsabe Morales Mendoza, Carmen Estefanía Solís Cedeño y María Noemí Salvatierra Chuquimarca, a cargo del docente Dr. Roberto Eduardo Aguirre Fernández. El día de hoy hablaremos sobre tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas y son derivados de diferentes especies de Streptomyces. Además, pueden ser naturales o semisintéticas. Las tetraciclinas están compuestas químicamente por un núcleo central formado por 4 anillos fusionados, los que forman complejos quelantes con distintos cationes, como calcio, hierro o magnesio. Estos lo hacen insoluble al agua, dificultando su absorción. Respecto a su clasificación, las tetraciclinas pueden clasificarse en 3 grupos o generaciones. La primera generación fue desarrollada entre 1948 y 1963. Se caracterizan por ser los agentes menos lipofílicos y aquellos con menos absorción por vía oral. La segunda generación fue desarrollada entre 1965 y 1972. Son más lipofílicas que la primera generación y presentan mejor absorción oral. Finalmente, la tercera generación fue desarrollada a partir de 1993. Son las glicilciclinas, que incluyen a las tigeciclinas. A continuación, estudiaremos su mecanismo de acción. Las proteínas bacterianas se sintetizan en ribosomas bacterianos que se componen de 2 compartimentos, subunidades 30S y 50S, que interactúan entre sí para formar un complejo 70S. En el complejo 70S, el ARN mensajero bacteriano y el ARN de transferencia se coordinan juntos para producir una cadena polipeptídica alargada a través de la cual funcionan diferentes antibióticos. Las tetraciclinas inhiben la unión del aminoácido ARN de transferencia a la subunidad 30S. Por lo tanto, inhibe el primer paso en la formación de la cadena polipeptídica, bloqueando así la elongación de la cadena peptídica durante la síntesis de proteínas. También se cree que las tetraciclinas tienen un efecto bacteriostático. Al bloquear la unión del ARN de transferencia al ribosoma, las tetraciclinas impiden la elongación de la cadena polipeptídica. Esto detiene efectivamente la síntesis de proteínas en las bacterias. La detención de la síntesis de proteínas afecta la capacidad de las bacterias para crecer y reproducirse. Sin la capacidad de producir nuevas proteínas, las bacterias se vuelven disfuncionales y eventualmente mueren o se vuelven susceptibles a los mecanismos de defensa del sistema inmunológico del hospedador. Mecanismos de resistencia. Aquí se han descrito 3 mecanismos principales de resistencia a tetraciclinas, como es el primero, que es el flujo activo, donde todos los genes de TET-flujo codifican proteínas asociadas a membranas que expulsan tetraciclinas. Así disminuyen la concentración intracelular de la droga, que va protegiendo de esta manera los ribosomas. Ahora, los genes TET se encuentran tanto en bacterias gram positivas y en gram negativas. Tenemos el siguiente, que es la protección ribosomal, donde es el segundo mecanismo más importante de resistencia a las tetraciclinas y fue descrito por primera vez en Streptococcus. Aquí existen 11 genes de TET que codifican proteínas de protección ribosomal, siendo las más utilizadas como es el TET-O y el TET-M. Aquí se ha desarrollado un modelo para la interacción que se basa en la hipótesis donde los ribosomas tienen una configuración estándar y funcionalmente, lo que hace que altera al penetrar el antibiótico. La unión al ribosoma produce un cambio conformacional que impide la elongación de la cadena polipéptica, deteniéndose la síntesis de las proteínas. Tenemos la inactivación enzimática, donde este mecanismo de resistencia de la tetraciclina comprende solo con 3 genes, como es el TET-X, que fue encontrado en 2 transposones de bacteroides, bacteria anaeróbica que paradójicamente codifica un óxido reductasa, el TET-34, donde presenta un vibrio aislado de contenido intestinal de un pez marino, Nonaka y Suzuki, y el TET-37, que presenta la microflora oral del hombre. Tenemos la farmacocinética de la tetraciclina, donde vamos a tener lo que es la absorción, donde estas son bien absorbidas por el tracto gastrointestinal, como es el intestino delgado y el duodeno. Tenemos que estas van a tener un 30% absorbidas en la clortetraciclina, un 60 a un 70% en tetraciclinas, oxitetraciclinas, demeclociclinas y metaciclinas,
y un 95 a un 100% en doxiciclina y minoxiclina. En su distribución vamos a tener que esto va a aparecer en una pequeña cantidad de bilis y va a ser unidas a las proteínas con un 65%. En el metabolismo vamos a tener que va a ser por el hígado, y en la eliminación va a ser una vida media de 8 a 11 horas con una excreción vía ya sea por la orina o por las heces. Tenemos los fármacos de primera generación, donde vamos a encontrar lo que es el fármaco demeclociclina con una presentación en tableta con una concentración de 150 y 300 miligramos. También encontraremos la tetraciclina con una presentación en sólido oral, tableta recubierta con una concentración de 250 y 500 miligramos. Tetraciclinas de segunda generación. Aquí encontramos a la doxiciclina con una presentación de sólido oral y concentración de 100 miligramos. La dosis respectiva dependerá de la edad del paciente y de la enfermedad a tratar. En el caso de la minoxiclina, su presentación es sólido oral y al igual que la doxiciclina tiene una concentración de 100 miligramos. Asimismo, la dosis dependerá de la enfermedad y de la edad del paciente. Tetraciclinas de tercera generación. Aquí encontramos a la tigecyclina con una presentación de sólido parenteral, que es el polvo para inyección. Su concentración será de 50 miligramos y la dosis va a depender de la enfermedad y de la edad del paciente. Efectos adversos. Generalmente las tetraciclinas son fármacos con pocos efectos adversos y son las manifestaciones gastrointestinales las más frecuentes, incluyendo náuseas, vómitos y diarreas. Las úlceras esofágicas son efectos adversos muy característicos pero poco frecuentes de estas tetraciclinas. Además, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad como brotes de urticaria, dermatitis exfoliativa, cuadros de anafilaxia, entre otros. Además, favorece al desarrollo de candidiasis oral o vaginal en las mujeres. Para hablar de sus contraindicaciones, todas las tetraciclinas orales causan náuseas, vómitos y diarreas y pueden producir diarrea inducida por colitis pseudomembranosa y sobre infecciones por cándida. Si no se las administra con agua, pueden causar erosiones en el esófago y está contraindicada en niños menores de 8 años y en mujeres embarazadas o durante la lactancia. Gracias por ver este video, no olvides darle like y compartirlo.